Gracias. Vamos a proseguir un poco el tema de esta mañana. Si os fijáis, el tema de integridad, no sé por qué razón, el Señor pues, puso en mi corazón quizás a dedicar el día de hoy a reflexionar sobre este tema. Tenemos aquí a Samuel, y viene un poco a continuación del libro de Ruth, que hemos visto esta mañana y vendría después históricamente. Y os acordáis que en el tiempo de los jueces cada uno hacía según le parecía. Y aquí lo vemos, diríamos, aumentado y corregido. Los hijos de Elí, que era el sacerdote en aquellos momentos, en aquel pequeño santuario que se llamaba Silo, eran hombres impíos, es decir, falta de piedad más elemental. Y no tenían conocimiento, de Jehová. Fijaos que hay una relación entre conocer al Señor y llevar una vida de piedad. Es un punto muy importante. Sabéis que Samuel había sido un hijo deseado, pedido por Dios, especialmente por su madre Ana, y el Señor de forma milagrosa concedió a este hijo a Ana y a su esposo Elcana. Y una gran lección: nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y ella, como muestra de gratitud, hace que este hijo pues viva en este pequeño santuario y se forme en el conocimiento del Señor. Claro, menudo santuario. ¿Quién enviaría su hijo a un lugar como este? Donde este par de catalán decimos brètols, ¿no? Brutos, este par de brutos, así dice la Biblia en catalán, este par de brutos, ¿no? Resulta que se aprovechan de la piedad de las personas y pervierten lo que es más sagrado, el culto mismo a Dios. Entonces, la gente pues llevaba animales para sacrificar en el altar y ellos cogían el pedazo mejor de la carne. Del holocausto que se tenía que quemar enteramente, antes de que se quemara, decían, esto también para nosotros. Y no solo esto, sino que había mujeres que estaban allí ayunando, haciendo oración, y se acostaban y tenían relaciones sexuales con ellas. No está mal, ¿no? Y Samuel está ahí creciendo, dice la palabra de Dios, está creciendo delante de Jehová. Ya lo había dicho también creo ayer, el ambiente en el cual vivimos nunca es una justificación para crecer en cuanto a nuestra piedad. ¿Qué podemos decir muy brevemente del padre de este par de jóvenes, no? Pues que era sacerdote, pero tenía muchas carencias como padres. Porque la gente decía, mira cómo están actuando tus hijos, y los mantenía en el sacerdocio. Versículo 26 es muy interesante, porque siempre os he intentado decir de ver al Señor Jesucristo a través de las figuras del Antiguo Testamento. Y se nos dice que el joven Samuel fue creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y de quién se dice esto? Del Señor mismo Jesucristo. Si cogemos Lucas un momento, solo un versículo, capítulo 2 y versículo 52, fijaos lo que dice Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, lo que sabemos es que probablemente Lucas, cuando redactó su Evangelio, tuvo muy presente la vida de Samuel. Obviamente, Jesús como Dios no podía crecer, pero como ser humano sí, y creció en sabiduría. Y solo quisiera destacar, luego veremos un poco más, solo quisiera destacar que la verdadera espiritualidad tiene dos ejes. Uno vertical y otro horizontal. Uno es nuestra relación con Dios y la otra nuestra relación con los seres humanos. Si nuestro cristianismo no nos hace mejor personas, algo está fallando. Probablemente será fanatismo religioso, será ascetismo, espiritualidad, porque el verdadero cristianismo nos transforma y, como ha dicho alguien, hemos sido redimidos justo para ser más humanos de lo que éramos, o para reencontrarnos con nuestra humanidad perdida.
Proverbios 28, 18. Proverbios 28, 18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Es decir, hay una promesa para que todos aquellos que quieran vivir en integridad saben que les espera el camino de salvación. Cuando por primera vez empecé a hablar de integridad, bueno, hace algún tiempo, en mi iglesia, era el tiempo de los escándalos, pero bueno, es que ha continuado, ¿no? Es un tema quizás de demasiada actualidad. Grandes escándalos en personajes públicos respecto a falta de honestidad, las ganancias deshonestas, las tenencias de bienes, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y probablemente, como esta mañana os decía, lo que va a marcar diferencia en nuestra espiritualidad es que no tengamos precio, que seamos personas honestas, que no se doblegan delante de ningún diosecillo, ni de ninguna promesa electoral, ni de ninguna promesa material. Concepto de integridad, aunque lo hemos visto esta mañana, lo vamos a repasar. Una persona íntegra es una persona entera, una persona donde no hay dicotomía, en psicología llamamos disociación, entre la vida pública y la vida privada, incluso en su vida íntima. Incluso en su vida íntima, entre lo que se sostiene como creencia y lo que se practica, entre el discurso y en el actuar. Esto es integridad. Y, como os decía en algún momento, es como si viviéramos bajo una cámara las 24 horas del día. Por lo tanto, la persona íntegra es transparente, es honesta, es coherente, en todo momento se sabe que se vive bajo la mirada de Dios y, como dice la Biblia, es un caminar. Lo que sorprende de la vida de Samuel, y para mí es un atractivo, y es un atractivo que veo en muchos hermanos, es que él fue íntegro desde el principio de su vida hasta el final. Y sabéis que no se puede decir así de todos los personajes de la Biblia. En algún momento, si os acordáis, por ejemplo, de Gedeón, os acordáis de Jefté, en algún momento parece que el haber vivido una vida recta es como si mereciera un premio. Como un buen retiro, ¿no? En cambio, lo que maravilla de Samuel es esto: él es íntegro, como veremos, hasta el final de sus vidas. La verdadera fidelidad no se ve al principio de la carrera, se ve al final. Y a mí personalmente me encanta visitar iglesias como las de Villar, otras iglesias antiguas, donde ves esos hermanos que han mantenido su fe sincera, sencilla, hasta el final de su vida. Se nos decía esta mañana que la vida cristiana es una carrera. Es así, pero no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Y los que os gusta correr, sabéis que el secreto para acabar una carrera de fondo es correr sin dejar de correr. De hecho, si corres muy rápido te quemas y no la acabas. El secreto en toda carrera, en el matrimonio, la vida cristiana, amar sin dejar de amar. En segundo lugar, la integridad se nutre. No sabemos cómo fue la influencia de la madre de Samuel, de Ana. De hecho, tuvo muy poco tiempo para estar con él, lo destetó y lo llevó a Silo. Pero probablemente el ejemplo de su vida sirvió como de referente a lo que era una persona que amaba a Dios. No hay padres perfectos. Hermano, si te crees perfecto te has equivocado. Pero sí que hay padres ejemplares. Y nuestro ejemplo va a valer mucho más que todos nuestros sermones y pensamientos y discursos a nuestros hijos. Y nuestro ejemplo va a ser la forma de afrontar la vida en los momentos más difíciles de esta. Nuestra integridad, nuestra entereza, nuestra lealtad al Señor. Bueno, Ana es un buen ejemplo de perseverancia, de fe, de confianza en Dios. Podríamos decir lo mismo de Timoteo, 1 de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, y Pablo hace una referencia a su madre
Loida, a su madre Eunice y a su abuela Loida. A pesar de crecer en un ambiente hostil, donde hemos leído que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor, a pesar de crecer en un ambiente donde habían estos profesionales de la religión, esta gente que pervertía la fe con su actitud cínica, violenta, perversa, a pesar del sincretismo religioso, aquellas semillas que han plantado en la vida de Samuel crecen. Y él empieza desde pequeño a tener una vida íntegra. ¿Qué más se necesita para la integridad? Sensibilidad. Quizás, si me permitís, uno de los versículos más, iba a decir graciosos, curiosos. Primera de Samuel 3:19. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? A mí me parece una expresión muy bella. Algo que me conmueve, y lo digo, de muchos de vosotros, mayores que yo. Todavía tomáis apuntes. Me conmueve positivamente. Me conmueve positivamente la ancianita que oye varias veces la misma predicación para poder sacar jugo de la predicación. No dejar caer al suelo ninguna de las palabras de Jehová. Esto es apreciar la palabra de Dios, honrarla. Hemos leído que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. El día que estemos predicando y no seamos conscientes que, en primer lugar, aquello que predicamos, lo predicamos delante de Dios, estamos perdiendo la piedad. El día que toquemos, en la alabanza, el día que limpiemos el suelo de la iglesia, es igual. El día que hagamos cualquier cosa y perdamos de vista que estamos en la presencia de Dios, estamos perdiendo piedad. La actitud de Samuel nos habla de humildad, de determinación. Se va a grabar, lo siento. Si estuviera aquí se lo diría, porque siempre se lo digo. Para mí un ejemplo de humildad, de mansedumbre, vuestro amado Timoteo. Vuestro amado Timoteo. Siempre me da las gracias. Digo, por favor, Timoteo, gracias. He aprendido mucho. Gracias. Yo diría un rasgo de muchos siervos de Dios, esa humildad, esa humildad. No es aprovechar ninguna oportunidad de formación. Se acercaba a Dios con una mente expectante. Intentaba interiorizar en su vida la palabra de Dios. Esto es sensibilidad y nunca la hemos de perder. En tercer lugar, la integridad crece. La integridad crece. La vida espiritual es lo mismo que la vida biológica. No es estática, es dinámica. Si tenemos un niño, pasan los meses y no habla o no hace ciertos movimientos, pues nos preocupamos y lo llevamos al pediatra, lo llevamos a un neurólogo, porque tiene edad de hacer ciertas cosas y no las hace. Y no sé si os lo habéis preguntado, pero la vida espiritual es dinámica. Lo normal en toda relación personal es que conozcas más a la persona que amas y la ames más. Me acuerdo que una vez al año había una iglesia en Barcelona que me invitaba a predicar. Y una vez al año iba. Y en esa iglesia pues había, como esta mañana, culto libre. Y siempre había un hermano que año tras año, literalmente, hacía la misma oración. Probablemente la hacía cada domingo, pero como yo iba una vez al año, era una vez al año. Gracias, Señor, por el día que te conocí. Entonces pedía un himno, se cantaba, se sentaba y se quedaba dormidito. Y yo pensaba en este hermano, que probablemente es cierto, que nunca vamos a olvidar el día que conocimos a Cristo. Hoy lo comentaba con alguien, nunca vamos a olvidar el himno que se cantó en nuestro bautismo, o el pastor que predicó. Pero
como tampoco vamos a olvidar el día que conocimos a nuestra esposa y cómo la conocimos. Pero hemos crecido. Y lo normal, después de caminar con Cristo, es que digamos muchas veces, como Pedro dijo a su maestro, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Porque es una relación personal. Conocemos mejor las Escrituras, conocemos cómo el Señor ha actuado en nuestra vida, hemos visto su mano, y esta es una espiritualidad dinámica, ¿eh? El Señor le ha placido tenernos aquí. Nos podía haber llamado el mismo día que le conocimos, ¿eh? Como pasó con el ladrón de la cruz. No sé si os lo habéis preguntado. Pero le ha placido que estemos aquí, que sigamos brillando para Él. Y os propongo, como cantamos a veces una canción, quiero más de Cristo. No me quiero conformar. De la misma forma que intentamos ser mejores amigos o ser mejores profesionales, ¿eh? Y como hemos leído, joven Samuel iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque, como os decía, la verdadera espiritualidad tiene siempre estos dos ejes. La verticalidad, que nos lo recordaba Julio ayer, esa relación con Dios, pero también la horizontalidad, la relación con las otras personas. Somos, si me permitís, como ya sois alumnos adelantados de 2 días, ¿somos más compasivos que cuando nos convertimos? ¿Os acordáis? Compasión. ¿Somos más humildes, más tiernos, más pacientes? ¿O al revés? ¿Somos más intolerantes, más intransigentes, más duros, más insensibles? ¿Qué ha hecho el Evangelio? ¿Qué está haciendo el Evangelio en nuestras vidas cada día? Y no solo cuando pues el domingo estamos en el culto, en la iglesia. ¿Qué está haciendo el Evangelio cuando nos enfadamos con nuestra esposa? ¿Somos capaces de obedecer la palabra de Dios y no dar lugar al diablo y resolver el conflicto antes de ir a la cama? Os digo, no. Yo estoy en mis 13 y no me bajo del burro. ¿Qué ha hecho el Evangelio cuando tenemos diferentes opiniones sobre la Biblia y tú entiendes una cosa y yo no lo veo de la misma forma? ¿Sigo considerando que eres mi hermano? Y que probablemente hay muchas cosas que en este mundo no las vamos a entender. ¿Qué hace el Evangelio en mí cuando caes en pecado? Cojo la piedra, cojo la Biblia para darte biblazo o sano tus heridas. Bien, esta es la horizontalidad que yo entiendo que el Evangelio crea en nosotros, porque si no vamos a caer en el espiritualismo, en el ascetismo o quizás en el humanismo. Seremos tan humanos que ese eje vertical no lo vamos a trabajar nunca, ¿no? El Evangelio no nos debe deshumanizar, al contrario, nos devuelve esa humanidad que el pecado nos ha sustraído. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Hay un libro excelente que yo creo que está agotado, pero si lo tenéis en Marín, guardarlo como una joya. Se llama Padres que sufren, de John White. Es un libro excelente. Y es un libro que empieza explicando historias muy duras, algunas durísimas, sobre hijos de padres creyentes. Y si el libro se puede resumir de una forma, en una frase, yo creo que es cuando John White dice, trata a tus hijos como Dios te trata a ti. Y te quedas sin palabras. De alguna forma es el Salmo 103. Acuérdate de que son polvo. Acuérdate de que son polvo. Y cuando mires a tu hijo y mires lo que te está haciendo, acuérdate de cómo tu Padre en los cielos te trata a ti.
La integridad, dice Samuel Johnson, fue un predicador puritano muy interesante. Dice, la integridad sin conocimiento es débil e inservible. Fijaos, la integridad sin conocimiento es débil e inservible. Pero el conocimiento sin integridad es peligroso, yo diría, espantoso. El conocimiento sin la integridad es peligroso y espantoso. La persona íntegra tiene que estar dispuesta a dar cuentas de su vida y de su actividad en estos dos ejes, vertical y horizontal. Me decían hace unos años en Barcelona que había una iglesia que estaba creciendo mucho y el pastor se reía, en aquel momento se reía de los bautistas, pero bueno, los considerados incluidos, de las asambleas de hermanos, porque decía, esos pastores bautistas que tienen que dar cuenta a sus diáconos de las ofrendas. Yo solo doy cuentas a Dios, decía él. Yo sabía que en aquel momento esa persona se estaba acostando con varias personas de su congregación. Pero claro, solo hay que dar cuentas a Dios. Qué peligroso. Hay un verbo que nunca sé cómo traducirlo en español. To be accountable. Accountability. Dar cuentas. Y no lo tenemos porque probablemente no damos cuentas. Pensamos que esta es mi vida y este es mi ministerio, pero una persona íntegra da cuentas a Dios y da cuentas a sus hermanos. Mi hígado, mi corazón, mis pulmones no pueden actuar por cuenta propia. Somos un sistema muy integrado, somos un cuerpo. Y cuando mi corazón falla, mis otros órganos también pueden fallar. Y dar cuentas a alguien no significa ser débil, significa querer ser transparente. Estamos muy poco acostumbrados, pero en la vida de Samuel esto ocurrió. El ejercicio de los dones, implica también dar cuentas. Aprendemos a medida que practicamos nuestros dones y aprendemos de nuestros errores. Y aprendemos de hermanos que nos dicen que quizás podemos hacerlo de otra forma o hacerlo mejor. Debemos ser capaces de asumir nuestros fallos. También nos cuesta mucho la crítica constructiva. Capaces de mejorar, incluso capaces de ser reprendidos. Los resultados de la integridad. Cuarto lugar. Si alguien, por favor, quiere leer Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Primera de Samuel, capítulos 12, 2 y 3. Sabéis que Samuel es el último juez que hay en Israel y de hecho Samuel cierra una etapa, el periodo de los jueces, y abre otra etapa, que es la etapa de los reyes. Y hay un momento, en 1 Samuel 12, donde el pueblo de Israel quiere ser como los otros pueblos, quiere tener un rey. A pesar de que el Señor es su rey, quiere tener un rey humano. Y entonces le dicen a Samuel pues, que les procure un rey. Y este es un poco uno de sus discursos finales. Y a mí supongo que os pasa a vosotros. Imaginaos cualquier político del partido que sea, llegando al final de sus días, haciendo testamento político y pudiendo decir eso. He estado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Y podéis atestiguar si me he aprovechado del poder. Pero bueno, olvidemos a los políticos. Pongámonos cada uno de nosotros. Imaginaos que llegamos al final de nuestros días. Hombre, y me diréis, a ver, yo no he robado el asno a nadie, ni el buey, ni el coche, pero podríamos decir cada uno de nosotros, no he calumniado a nadie, no he criticado a nadie, no he aceptado ningún tipo de cohecho, de soborno, de corrupción. ¿Podríamos decir?
no he mirado lo que no tenía que mirar, no he hablado lo que no tenía que hablar. Bueno, este es el ejemplo de Samuel. La integridad tiene que ver con ser justo, el no aprovecharse de la posición, no tomar ventaja, no querer dinero, ni bienes extra, ni usar mal nuestra lengua. Como decíamos esta mañana, no codiciar. Hay otro texto muy interesante, que es 1 Samuel 8:1-5, si lo queréis leer, por favor, en voz alta. Imagínate que tú tienes 2 hijos y eres pastor de iglesia, o eres arquitecto, o eres abogado, o eres médico. ¿Y qué te hace ilusión? Pues que tus hijos continúen lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero resulta que tus hijos no andan en tus caminos. Y entonces vienen los ancianos del pueblo y dicen, mira, Samuel, no sabe mal decírtelo. Tú has sido un hombre íntegro, pero tus hijos no lo son. Fuerte, ¿eh? Fuerte. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Somos capaces de amar más la obra de Dios que nosotros mismos o nuestros deseos personales? Esto lo hace una persona íntegra, asumir la crítica. La mayoría de personas que nos critican o que nos hablan y nos critican desde el amor, no es para hundirnos ni para hacernos daño, es para hacernos reflexionar. Samuel caminó en integridad día a día hasta el final de su vida. No acabó su carrera ni con poder ni con riquezas, sabiendo que una vida plena es una vida vivida con integridad. Este es el gran secreto. Durante el discurso de despedida, después de haber servido como juez de Israel, fijaos, muy interesante, prometió reparar cualquier cosa que injustamente hubiera tomado de alguien. He insistido en algún otro momento estos días, pero me parece que es algo que está muy claro en la Escritura. No basta pedir perdón, no basta confesar, hay que reparar. Hemos hecho algo mal, lo restituiré. Y sorprendentemente, nadie pudo reclamar nada. Había sido íntegro. Imaginaos cómo Dios usó la vida de Samuel en un momento en que el nivel espiritual de Israel era tan bajo, en que aquel lugar oficial donde se ministraba a Dios era desacralizado, donde no había piedad en quien la tenía que tener, Dios usa la vida de Samuel. Y a pesar de que Samuel fue un líder no solo político, sino moral para su pueblo, hizo grandes cambios en la vida y marcó la diferencia en el futuro de Israel. Hay un versículo que siempre lo he recomendado a los jóvenes y quisiera también dejarlo con vosotros, y para mí fue un lema en la vida de Samuel, y es 1 Samuel 2, versículo 30, la parte final. No sé si habéis visto Carros de Fuego. ¿Os acordáis de esa película? Muy bien. Y sabéis que en un momento dado el corredor Eric Liddell tiene que correr una prueba y tiene muchas dudas. Y entonces hay un atleta americano, si os acordáis en la película, que le da un papel. Y en este papel está 1 Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y cuando Eric Liddell recoge este papel, le da fuerzas y gana la carrera, si os acordáis. Y es algo que llevaba a los jóvenes, y ahora os lo digo a vosotros, que también sois jóvenes. Dios honra a los que le honran. No dudéis. Dios honra a los que le honran.
Acabamos. La integridad tiene como recompensa agradar a Dios, y esto nos debería bastar. Pero también hay promesas incluso para nuestros descendientes. ¿Alguien puede leer Proverbios 27? Fijaos que la promesa es que si tú y yo andamos en integridad, nuestros hijos van a tener más dicha, van a tener más satisfacción y más bienestar. Es decir, la luz que proyecta la integridad se extiende más allá de la finitud de nuestras vidas. No es extraño, como os leía esta mañana, que el rey David, un hijo espiritual de Samuel, por cierto, nos dejara las palabras que os leía en el Salmo 101. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi familia. Samuel no fue perfecto. Samuel no fue perfecto, pero su vida fue de integridad. Samuel era un hombre con emociones como las nuestras, con sentimientos. No era un témpano, no era un témpano de frío. Y con este versículo acabo, 1 Samuel 16:1, hay un momento en que Samuel se rompe. Hay un momento en que Samuel se rompe. Es un versículo que personalmente me ha ayudado en momentos de crisis fuertes. 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hay un momento en la vida de Samuel que aquel que él ha pensado que es el elegido de Dios, el rey Saúl, pues está lejos de las expectativas que Dios tiene para él, ¿no? Como rey. Es un rey desobediente, es un rey que no agrada al Señor. Y Dios le dice a Samuel, pues, que tiene que dejar de ser rey. Y Samuel, que es un hombre íntegro, es un hombre amoroso, se rompe y empieza a llorar. ¿Os ha pasado alguna vez en la vida? Querer a una persona, un hijo espiritual, alguien en quien habéis invertido mucho tiempo en la vida, o un hijo biológico. Y nos embarga la tristeza, nos embarga el lloro y perdemos la perspectiva, porque las emociones se nos llevan. Y entonces el Señor lo reprende y le dice, amorosamente, pero dice, ¿hasta cuándo estarás llorando? Y le dice algo muy interesante. Le dice, llena tu cuerno de aceite, símbolo del Espíritu Santo, llena tu cuerno de aceite y ven. Y te voy a enviar a Belén, y allí verás a Isaí, que por cierto era el hijo de Obed, y de él me he provisto rey. Supongo que este ejercicio lo podemos hacer cuando, como os decía esta mañana, nuestra columna vertebral es la convicción profunda de quién es Dios y qué enseña en su palabra. Así que, hermano, no conozco en qué situación estás, no os conozco, pero si estás llorando por algo en tu vida que te está creando dolor, te animo a que llenes tu cuerno de aceite, a que llenes tu vida del Espíritu Santo y creas, porque lo dice la palabra, que Dios ya sabe lo que va a acontecer en tu vida y sientas paz.